Merritt Winthrop se despertó con el olor a pan quemado y el sonido de la alarma de incendios. Se sentó bruscamente en la cama, desorientada por un momento, luego salió de debajo de las mantas y corrió a la cocina. Garrison estaba allí con una toalla en las manos, agitando desesperadamente bajo el detector de humo. «Todo está bien», gritó cuando la vio. «Solo se quemó una tostada». Merritt sacó en silencio la pila de la alarma, deteniendo el chirrido agudo, y abrió la ventana. La niebla marina, característica de Daly City en esa época del año, entró lentamente en la cocina. «Podías haber pulsado el botón de apagado», dijo ella, señalando el pequeño punto rojo del detector. «Me asusté», dijo Garrison encogiéndose de hombros y tirando la tostada quemada a la basura. «Perdona por despertarte». Merritt miró el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Su turno empezaba a las 8, pero ahora que se había despertado, no tenía sentido intentar volver a dormirse. «No pasa nada», suspiró. «De todos modos, hay que levantarse pronto». Se sirvió una taza del café del día anterior y la metió en el microondas. Garrison no la miró, ocupado preparando otra tostada. Así comenzaba un martes cualquiera para esta pareja que llevaba 10 años viviendo junta. Durante los últimos 2 años, Merritt a veces se sorprendía pensando que ella y Garrison se habían convertido en compañeros de piso en lugar de marido y mujer. Después de cenar, cada uno se retiraba a su habitación. Ella leía un libro o se dedicaba a sus proyectos, y él jugaba a videojuegos o veía programas deportivos. Dormían en la misma cama, pero rara vez se tocaban. «Llegaste tarde ayer», comentó Merritt, dando un sorbo al café caliente. «Una reunión de la empresa», respondió Garrison sin levantar la vista. «Ya te lo dije». Merritt asintió, aunque él no lo vio. De hecho, había mencionado algo sobre un evento en la oficina. No olía a alcohol cuando finalmente se acostó a su lado a las 2 de la madrugada, pero había otro olor, un perfume desconocido, tal vez. Ella no preguntó. Garrison Tanner era gerente de nivel medio en una empresa de logística. La carrera con la que había soñado en la universidad no había salido bien y se había quedado estancado en un puesto que no le proporcionaba ni satisfacción ni perspectivas especiales. No le gustaba hablar de trabajo, y Merritt dejó de preguntar. «¿Hoy también vas a trabajar hasta tarde?», preguntó él mientras untaba mantequilla en una tostada. «Sí», respondió Merritt. «Hay un nuevo lote de barritas proteicas y tengo que comprobar todos los indicadores». Merritt trabajaba como especialista en control de calidad en una pequeña empresa de alimentación. Se había graduado en la universidad con un título en tecnología alimentaria y había encontrado un trabajo que, aunque no era el de sus sueños, le proporcionaba estabilidad y relativa satisfacción. Valoraba su independencia y su competencia en un entorno laboral en el que se la respetaba por su atención al detalle y su capacidad para resolver problemas. «Otra vez esas barritas», murmuró Garrison. «Son puro químico». «No son químicos, son nutrientes», le corrigió Merritt automáticamente. Era una vieja discusión que nunca llevaba a nada. «En fin, estaré allí a las 8». Se dirigió al cuarto de baño, deseando darse una ducha y salir de casa. Últimamente, las conversaciones matutinas con Garrison siempre le dejaban un mal sabor de boca, como si no estuvieran hablando de tostadas y horarios de trabajo, sino de algo completamente diferente que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Bajo el chorro de agua caliente, Merritt pensaba en cómo habían llegado a esa situación con Garrison. Cuando se conocieron, a los 22 años, todo parecía tan sencillo. Él era un ambicioso estudiante de la escuela de negocios con planes para una gran carrera. Ella acababa de terminar sus estudios y estaba buscando su camino. Se enamoraron, se mudaron juntos y se casaron 3 años después. Todo iba según lo previsto, pero entonces algo se rompió. La carrera de Garrison no despegó como él esperaba.
Debido a la crisis económica de la década de 2000, perdió un trabajo prometedor y se vio obligado a aceptar un puesto menos prestigioso. Empezó a pedir préstamos, primero pequeños, para reformas, luego más grandes, para un coche que en realidad no podían permitirse. Poco a poco, los problemas económicos empezaron a afectar a su relación. Merit salió de la ducha, se secó y empezó a vestirse. Oía a Garrison preparándose en la otra habitación, sus pasos pesados, el tintineo de las llaves. «¡Me voy!», gritó desde el vestíbulo. «Nos vemos esta noche». La puerta se cerró de golpe antes de que ella pudiera responder. El día en el trabajo transcurrió como de costumbre. Merit revisó muestras, rellenó informes y discutió con los técnicos los cambios en la fórmula. Durante la pausa para comer, se comió la ensalada que se había traído de casa y echó un vistazo a las noticias en el móvil. Su compañera, Tasha, se sentó a su lado en la sala de descanso. «¿Qué tal?», le preguntó con sincero interés. Tasha era una de las pocas personas con las que Merit podía ser relativamente sincera. «Lo de siempre», respondió Merit encogiéndose de hombros. «Garrison volvió tarde ayer otra vez». «¿Una reunión de la empresa?». Tasha arqueó una ceja. «Eso dijo». «¿Y le crees?». Merit dejó el tenedor. «No lo sé. A veces me da igual donde haya estado». «Eso es mala señal», dijo Tasha con delicadeza. «Lo sé», suspiró Merit. «Pero llevamos juntos 10 años. Es difícil imaginar la vida de otra manera». «¿Pero lo intentas?». «¿Qué?». «Imaginar la vida de otra manera». Merit no respondió, pero la verdad era que lo imaginaba, cada vez más a menudo. Después del trabajo, Merit pasó por la oficina de correos para revisar el buzón que ella y Garrison habían alquilado para la correspondencia comercial. Normalmente solo había facturas y publicidad, pero hoy encontró una carta oficial de un bufete de abogados. La carta estaba dirigida a ella personalmente y, a juzgar por la dirección del remitente, venía de Portland, donde vivía su abuelo. Merit abrió el sobre en el coche. Dentro había un documento oficial con sellos y firmas. Leyó rápidamente las primeras líneas y se quedó paralizada. «Estimada señora Winthrop, lamentamos comunicarle el fallecimiento de su abuelo, Albert Elliot Winthrop, acaecido el 7 de abril de 2025. De acuerdo con su última voluntad y testamento, usted ha sido nombrada única heredera de sus bienes». Merit leyó la carta 3 veces antes de asimilar completamente la información. Su abuelo había fallecido hacía casi un mes y ella ni siquiera lo sabía. Nunca habían tenido una relación especialmente estrecha. Tras la muerte de su madre, la hija de él, la relación se había vuelto tensa. La última vez que lo vio fue en su boda, hacía 10 años, y ahora le había dejado todos sus bienes. La cantidad que figuraba en el documento le hizo dar un vuelco al corazón, $870,000. Era increíble. No podía imaginar que su abuelo tuviera tanto dinero. Vivía modestamente en una casita en las afueras de Portland y era ingeniero jubilado. Evidentemente, era mucho más ahorrador y tenía más éxito en sus inversiones de lo que ella pensaba. Merit se sentó en el coche, tratando de comprender lo que eso significaba. $870,000 podían cambiar toda su vida. Ella y Garrison podrían pagar la hipoteca, saldar sus deudas, tal vez incluso mudarse a un barrio mejor. O no quería terminar ese pensamiento, pero se le imponía con insistencia. O podría empezar de nuevo, sin Garrison. Arrancó el coche y se dirigió a casa, todavía aturdida por la noticia. El bufete de abogados le pedía que se pusiera en contacto con ellos lo antes posible para tramitar los documentos necesarios. Tenía que decidir qué hacer y hablar con Garrison. La casa estaba vacía y en silencio. Garrison aún no había vuelto del trabajo, aunque eran casi las 8 de la tarde. Merit dejó el bolso en el sofá y puso la carta sobre la mesa de la cocina. Abrió la nevera, pero no tenía hambre. En su lugar,
Se sirvió una copa de vino y se sentó a la mesa, mirando el documento oficial. Una herencia, $870,000. Una suma que podía cambiarlo todo. Merritt oyó el sonido de una llave en la cerradura hacia las 9. Garrison entró, con aspecto cansado y un poco irritado. «Hola», dijo, dejando la chaqueta sobre una silla. «Un día horrible». «Tengo noticias», respondió Merritt, señalando la carta. «¿Qué pasa?» Se acercó a la mesa y cogió el documento. Sus ojos se agrandaron al leer el contenido. «¿Ha muerto tu abuelo?» «Sí», asintió Merritt. «Hace casi un mes». «¿Y te ha dejado...?» Garrison tragó saliva al ver la cantidad. $870,000? «Sí», repitió ella. Garrison se dejó caer lentamente en la silla frente a ella. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, conmoción, incredulidad y luego algo más. Algo que Merritt no podía definir con exactitud, pero que la hizo ponerse en guardia. Es increíble», dijo él por fin. «Podemos pagar todas las deudas, comprar un coche nuevo, quizás incluso mudarnos». «Sí», repitió Merritt por tercera vez, observándolo atentamente. «Estoy pensando en pagar la hipoteca e invertir el resto». «¿Invertir?» Garrison frunció el ceño. «¿En acciones o algo así?» «¿O en educación?» Merritt se encogió de hombros. «Hace tiempo que pienso en hacer un máster». «Pero es nuestro dinero». Garrison la tomó de la mano. «Quiero decir que debemos decidir juntos cómo gastarlo». Merritt lo miró atentamente. «Garrison, es mi herencia, de mi abuelo». «Claro», asintió él rápidamente. «Solo quería decir que somos una familia y que estas decisiones las tomamos juntos». Merritt asintió, pero algo en su reacción la inquietaba. No era el Garrison que llevaba meses evitando hablar de sus problemas económicos. No era el Garrison que se marchaba de la habitación cuando ella le proponía sentarse a hacer un presupuesto. Este nuevo Garrison, repentinamente interesado en el dinero, le provocaba una vaga inquietud. «Tendremos que hablar de esto», dijo ella. «Pero hoy no. Estoy cansada y todavía estoy tratando de asimilar lo que ha pasado». «Claro», repitió Garrison, pero sus ojos volvían una y otra vez a la cifra que figuraba en el papel. $870,000. Esa noche, Merritt tardó mucho en conciliar el sueño. Garrison yacía a su lado, fingiendo dormir, pero ella sentía que él tampoco dormía. Su respiración era demasiado regular, demasiado controlada. $870,000, una suma que podía cambiarlo todo, o destruir lo poco que aún quedaba entre ellos. El proceso para obtener la herencia resultó más complicado de lo que Merritt había imaginado. Tardó 3 semanas en reunir todos los documentos necesarios, firmar los papeles y pasar la verificación de identidad. Todos los días, después del trabajo, llamaba a los abogados de Portland, enviaba escaneos de los documentos y rellenaba interminables formularios. «Es ridículo», dijo Garrison cuando ella se quedó hasta tarde otra vez hablando por teléfono. «¿Acaso creen que eres una impostora?» «Es el procedimiento habitual», respondió Merritt cansada. «Es una suma importante. Hay que asegurarse de que todo es legal». Garrison murmuró algo y se fue al dormitorio, dejándola sola en la cocina con el portátil. Últimamente solía hacer eso. Empezaba una conversación y la interrumpía de repente, como si perdiera el interés. Sin embargo, cuando se trataba de dinero, su interés nunca decaía. Al día siguiente de recibir la carta, Garrison empezó a hacer listas de lo que podrían hacer con el dinero. Un coche nuevo, ese deportivo con el que siempre había soñado. Reformar la casa y cambiar todos los muebles. Un viaje a Europa, no económico, sino como es debido, con hoteles de 5 estrellas y excursiones privadas. Merritt escuchaba sus planes con creciente inquietud. No eran inversiones para el futuro, sino deseos momentáneos. Era como si quisiera gastar todo el dinero de una vez,
antes de que desapareciera. Creo que debemos ser más racionales, dijo ella finalmente, interrumpiendo sus fantasías sobre el yate que podrían alquilar. Primero hay que pagar la hipoteca y las tarjetas de crédito, crear un colchón financiero y luego ya pensar en compras importantes. Garrison frunció el ceño. Siempre has sido tan cautelosa. Es una fortuna. Podemos permitirnos relajarnos un poco. 870,000 no es una fortuna, replicó Merritt. Si pagamos la hipoteca, nos quedarán unos 600,000. Las tarjetas de crédito y el coche, otros 50,000 menos. Y sí, podríamos permitirnos unas buenas vacaciones, pero no hay que gastarlo todo de golpe. Hablas como si ya tuviéramos el dinero. Lo tendremos, dijo Merritt. El abogado dijo que en un mes se completarán todos los trámites y los fondos se transferirán a mi cuenta. ¿A la tuya? Garrison la miró con severidad. ¿No a la nuestra? Merritt titubeó. Pensé que así sería más fácil para los impuestos. Es mi herencia, no está sujeta a impuestos si se tramita correctamente. Era cierto, pero no del todo. La otra parte de la verdad era que Merritt no quería que Garrison tuviera acceso directo al dinero. No es que no confiara en él, pero, en realidad, eso era precisamente lo que pasaba. No confiaba en él en cuestiones de dinero, no después de haber descubierto, hacía unos años, una tarjeta de crédito secreta con una deuda de $12,000 que él se había olvidado de mencionarle. Garrison la miró durante unos segundos y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. Como tú digas, lo importante es que tengamos el dinero. Merritt asintió, sin saber qué más decir. Algo había cambiado entre ellos desde que recibió la carta. Algo fundamental que no podía definir con exactitud. Una semana después de que comenzara el proceso de tramitación de la herencia, Merritt notó las primeras rarezas en el comportamiento de Garrison. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, pero a diferencia de otras ocasiones, en las que volvía irritado y cansado, ahora llegaba a casa animado, casi excitado. Un día estupendo, decía, besándola en la mejilla, un gesto que no hacía meses que no hacía. He conocido a nuevos socios y hemos hablado de un proyecto interesante. ¿Qué proyecto?, preguntaba Merritt, pero Garrison se limitaba a hacer un gesto con la mano. Te lo contaré cuando esté todo seguro. No quiero gafarlo. Su teléfono sonaba más de lo habitual y él siempre salía a otra habitación para contestar. Merritt oía fragmentos de sus conversaciones, demasiado animadas, demasiado íntimas para hacer negociaciones de negocios. Una vez, al pasar por delante de la puerta cerrada del dormitorio, oyó la risa de Garrison, una risa ligera y despreocupada que no había oído en mucho tiempo. ¿Con quién hablabas?, le preguntó cuando salió de la habitación. Con Jeff, respondió Garrison sin pestañear. Me ha contado un chiste. Jeff era un compañero de trabajo al que Merritt había visto un par de veces en eventos de la empresa. Era un hombre serio de mediana edad que nunca le había parecido muy bromista. Debía de ser muy gracioso, comentó ella. No lo entenderías, dijo Garrison. Es humor de oficina. En otra ocasión, Merritt volvió a casa antes de lo habitual. Habían cerrado la fábrica por mediodía debido a una fuga de gas, y vio a Garrison salir de una joyería. Él no la vio, y ella no lo llamó. En lugar de eso, lo siguió con la mirada hasta que se subió al coche y se marchó, no hacia su casa ni hacia la oficina, sino en dirección contraria. Por la noche, ella le preguntó cómo le había ido el día. Bien, respondió él encogiéndose de hombros. Lo de siempre. ¿Nada interesante? No mucho, respondió Garrison sin mirarla a los ojos. ¿Y tú? Tuvimos una fuga de gas, dijo Merritt. Nos mandaron a todos a casa a las 2. Garrison se tensó, pero rápidamente se controló. Vaya, ¿y qué hiciste después? Fui de compras, mintió Merritt observando su reacción. Al centro. Murmuró Garrison, tratando evidentemente de determinar si ella lo había visto. ¿Compraste algo? No, solo miré.
Merritt se dio la vuelta, sintiendo náuseas. Ambos se estaban mintiendo y eso era repugnante. Esa misma noche, mientras Garrison se duchaba, ella revisó su teléfono. No tenía contraseña. Nunca bloqueaban los teléfonos el uno al otro, aunque tampoco los revisaban sin permiso, hasta ese momento. En la lista de llamadas recientes había números de trabajo, el número de Jeff y varios desconocidos. Merritt pulsó uno de ellos, pero enseguida colgó, temiendo que alguien contestara. No había nada sospechoso en los mensajes de texto, pero algo le decía que Garrison era lo suficientemente inteligente como para borrar cualquier conversación comprometedora. Abrió el historial del navegador y se puso a revisar las pestañas, sitios web de deportes, noticias, el tiempo y varias búsquedas de propiedades en Costa Rica, casas en la costa de Costa Rica, inmuebles para extranjeros en Centroamérica, residencia en Costa Rica. Merritt sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué Garrison buscaba información sobre casas en Costa Rica? Nunca habían hablado de mudarse al extranjero. Incluso cuando fantaseaban con cómo gastar la herencia, hablaban de viajar, no de mudarse. Oyó que cerraban el grifo de la ducha y rápidamente dejó el teléfono en su sitio. Cuando Garrison salió del baño, Merritt ya estaba tumbada en la cama, fingiendo leer un libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó él, acostándose a su lado. «Una novela sobre una mujer que descubre que su marido no es quien dice ser», respondió Merritt, observando su reacción. Garrison solo gruñó. «Suena aburrido». «Para nada», replicó Merritt. «De hecho, es muy interesante. Nunca sabes quién se esconde a tu lado». Garrison la miró a los ojos y por un instante a Merritt le pareció ver miedo en ellos, pero el momento pasó y él se limitó a encogerse de hombros. «Son fantasías tontas», dijo, apagando la luz de su lado de la cama. «Buenas noches». Al día siguiente, Merritt recibió una llamada de la firma de abogados con noticias. Todos los trámites estaban completos y el dinero se transferiría a su cuenta en un plazo de 3 días hábiles. Agradeció al abogado y colgó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por la noche se lo contó a Garrison. «Genial», exclamó él abrazándola. «Hay que celebrarlo. He reservado mesa en el Blue Lagoon para mañana, a las 8 de la tarde. El Blue Lagoon era uno de los restaurantes más caros de Daly City. Nunca habían estado allí. Era demasiado caro para su presupuesto. «¿Reservaste mesa antes de que te dijera lo del dinero?», preguntó Merritt. «Estaba seguro de que todo saldría bien», sonrió Garrison. «Hay que creer en la suerte». Merritt asintió, pero por dentro crecía su inquietud. Garrison estaba cambiando ante sus ojos. Se estaba volviendo más seguro de sí mismo, más generoso, más falso. Era como si estuviera interpretando el papel del marido perfecto, pero exagerando y convirtiendo el personaje en una caricatura. Fueron a un restaurante, y Garrison no escatimó en gastos. El mejor vino, los platos más caros, generosas propinas al camarero. Merritt lo observaba con una mezcla de asombro y repugnancia. Lo más probable era que pagara todo con la tarjeta de crédito, endeudándose aún más a la espera de recibir la herencia. «Por nosotros», brindó Garrison, «por un nuevo capítulo en nuestras vidas». Merritt sonrió y levantó su copa, pero no pudo compartir su entusiasmo. Algo no estaba bien, y cada día esa sensación se hacía más fuerte. 2 días después de la cena en el restaurante, el dinero llegó a la cuenta de Merritt. $870,000, tal y como le habían prometido. Se sentó frente al ordenador, miró el saldo de su cuenta y no podía creer lo que veían sus ojos. Nunca en su vida había tenido tanto dinero. Era como un sueño. Lo primero que hizo fue pagar la hipoteca. $245,000 desaparecieron de su cuenta con solo pulsar un botón. Luego transfirió $50,000 a una cuenta conjunta con Garrison para pagar el préstamo del coche y las tarjetas de crédito. El dinero restante lo transfirió a una nueva cuenta en otro banco, abierta específicamente para este fin. Una cuenta que Garrison no conocía.
No estaba segura de por qué lo había hecho. ¿Intuición? ¿Premonición? ¿O simplemente el deseo natural de proteger lo que le pertenecía? En cualquier caso, se sentía más tranquila sabiendo que la mayor parte de la herencia estaba bajo su control. Por la noche, le mostró a Garrison los documentos que confirmaban la liquidación de la hipoteca y el préstamo del coche. «Ahora estamos libres de deudas», dijo ella. «Por primera vez en 10 años». «Es increíble», dijo Garrison, abrazándola, pero con la mirada perdida por encima del hombro de ella. «¿Y el resto del dinero?» «He transferido una parte a nuestra cuenta conjunta para gastos corrientes», respondió Merit. «El resto lo tengo en mi cuenta personal, hasta que decidamos cómo invertirlo». «Me parece razonable», asintió Garrison, pero Merit notó cómo se tensaban sus hombros. «¿Cuánto hay en la cuenta conjunta?» 30.000, mintió Merit, ocultando los 20.000 adicionales que realmente había transferido. «Debería bastar por ahora». Garrison asintió, pero parecía decepcionado. «Claro», dijo. «Gracias por pagar las deudas». Había un tono extraño en su voz, como si le estuviera agradeciendo por usar su propio dinero en beneficio de ambos, como si ella le hubiera hecho un favor en lugar de actuar como cualquier pareja sensata. Esa noche, mientras Garrison dormía, Merit yacía despierta, mirando al techo. Algo estaba pasando, algo que ella no terminaba de entender. Garrison estaba cambiando, no sutilmente, ni gradualmente, sino de forma brusca, como si se hubiera puesto una nueva máscara. Nuevos BEIZO, llamadas telefónicas misteriosas, búsqueda de propiedades en Costa Rica, y ahora, además, ese extraño comportamiento con el dinero. Al día siguiente, al volver del trabajo antes de lo habitual, Merit descubrió que Garrison estaba rebuscando en su escritorio. Él no la oyó entrar en la casa, y ella lo observó durante unos segundos antes de carraspear. Garrison dio un respingo y se volvió, con el rostro pálido. «Me has asustado», dijo tratando de sonreír. «No te he oído entrar». «¿Qué estás buscando?», preguntó Merit, señalando el cajón abierto del escritorio. «Las facturas», respondió rápidamente Garrison. «De la reparación del coche. Quería comprobar qué habían hecho la última vez». «Están en el archivo del ordenador», dijo Merit. «Siempre escaneo esos documentos, ya lo sabes». «Sí, claro», dijo Garrison cerrando el cajón y pasando junto a ella. «Se me ha olvidado. Lo miraré allí». Él se fue a la cocina y Merit se quedó de pie junto al escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía con certeza que él le había mentido. En ese cajón guardaba sus documentos personales: el pasaporte, el certificado de nacimiento, el seguro y los extractos bancarios. Él había buscado información sobre sus cuentas. Merit apenas durmió esa noche. Se acostó junto a Garrison, escuchando su respiración regular, y pensó en lo que había sucedido durante el último mes. La herencia, que debería haber sido una bendición, se había convertido en una maldición, dejando al descubierto las grietas de su matrimonio, en las que prefería no pensar. O tal vez el dinero simplemente había sacado a la luz la verdad que siempre había estado ahí. Tal vez Garrison siempre había sido así, codicioso, deshonesto, dispuesto a utilizarla. Tal vez ella simplemente no quería verlo porque eso significaría admitir que había construido 10 años de su vida sobre una mentira. Al día siguiente, cuando Garrison se fue a trabajar, Merit se tomó el día libre y comenzó su propia investigación. Encendió su ordenador. Ambos conocían las contraseñas del otro, aunque una regla tácita de respetar la intimidad solía impedirles este tipo de intrusiones. Pero ahora Merit sentía que había demasiado en juego como para guardar las apariencias. En el historial del navegador encontró más búsquedas sobre Costa Rica, así como sobre Panamá, Belice y otros países de América Central. Países sin extradición, los mejores lugares para expatriados, cómo abrir una cuenta offshore.
En la carpeta de descargas encontró un archivo PDF con un billete de avión. San Francisco, San José, Costa Rica. Solo ida. Dentro de 2 semanas. Meredith se recostó en la silla, sintiéndose mareada. Garrison planeaba marcharse, sin ella, y, a juzgar por su interés en sus cuentas, con su dinero, continuó buscando y encontró más cosas inquietantes. Correos electrónicos de un agente inmobiliario en Costa Rica con fotos de casas en la costa. Confirmación de la reserva de una habitación en el Hotel Playa Dorada durante un mes. Y lo más extraño, correspondencia con una mujer llamada Laurel, llena de ambigüedades e insinuaciones que no podían interpretarse de otra manera que como coqueteo. Meredith leyó varios mensajes y sintió un nudo en la garganta. Pronto estaremos juntos. Todo va según lo previsto. Ella no sospecha nada. Algunos de los correos habían sido enviados en momentos en los que Garrison supuestamente estaba trabajando hasta tarde o en eventos de la empresa. Cerró el correo, incapaz de seguir leyendo. El panorama se hacía cada vez más claro y aterrador. Garrison no solo planeaba marcharse con su dinero, sino que planeaba empezar una nueva vida con otra mujer. Todos los cambios en su comportamiento, su repentina preocupación y atención, todo formaba parte de un plan para acceder a su herencia. Meredith apagó el ordenador y se sentó en el sofá, tratando de ordenar sus pensamientos. Su marido, el hombre con el que había compartido 10 años de su vida, planeaba robarle su dinero y abandonarla. Era increíble. Y, al mismo tiempo, para su horror, descubrió que no le sorprendía tanto. En el fondo, siempre había sabido que Garrison no era quien decía ser. Ahora tenía que decidir qué hacer. ¿Enfrentarlo? ¿Divorciarse? ¿O algo más? Meredith se levantó y empezó a caminar por la habitación, barajando opciones. De repente, se le ocurrió una idea, tan atrevida, tan poco propia de ella, que al principio la descartó. Pero cuanto más lo pensaba, más atractivo le parecía el plan. Si Garrison quería robarle el dinero, ¿por qué no dejarle creer que lo había conseguido? Y luego, bueno, eso dependería de lo bien que se preparara. Meredith sonrió por primera vez en varios días. Tenía 2 semanas para organizarlo todo. 2 semanas para darle a Garrison una lección que nunca olvidaría. Meredith abrió el buzón y encontró un sobre del banco dirigido a Garrison. Normalmente no abría su correspondencia, pero ahora sus sospechas eran demasiado fuertes. Miró a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los vecinos la veía y abrió el sobre. Dentro había un aviso de liquidación total de un préstamo privado del que Garrison nunca había hablado, por un importe de $27,000. Meredith se quedó mirando el papel, tratando de asimilar la información. 27,000 era una suma considerable como para ocultársela a su esposa. Y ella sabía con certeza que no había sido ella quien había pagado ese préstamo. Eso significaba que Garrison había utilizado el dinero de su cuenta conjunta, a la que ella había transferido 50,000. Meredith dobló el aviso y lo volvió a meter en el sobre. Al llegar a casa, lo dejó en la pila de correo, como si nunca lo hubiera abierto. Luego se sentó frente al ordenador y comprobó su cuenta conjunta. El saldo era de poco menos de 18,000, lo que significaba que Garrison había retirado unos 32,000. 27 para pagar el préstamo secreto y los 5 restantes. Abrió el historial de transacciones y vio otro pago importante. $4,800 a nombre de la agencia de viajes Tropical Dream, la misma con la que había reservado el hotel en Costa Rica. Al parecer, Garrison había decidido pagar también los demás gastos del viaje. Meredith cerró el navegador y se recostó en la silla. La situación se volvía cada vez más clara y desagradable. Su marido no solo estaba planeando huir, sino que ya había empezado a llevar a cabo su plan utilizando el dinero que ella había transferido para pagar sus deudas comunes, y por lo que parecía, tenía intención de huir con una suma mucho mayor.
Esa noche, Garrison regresó del trabajo de buen humor. Trajo una botella de vino caro y propuso pedir la cena en un restaurante. ¿Celebramos algo?, preguntó Merritt, tratando de que su voz sonara normal. Solo es un buen día, sonrió Garrison. Y pensé que hacía tiempo que no nos dábamos un capricho. Merritt lo observó mientras abría el vino y lo servía en las copas. Sus movimientos eran relajados, casi despreocupados. Incluso empezó a silbar una melodía, un hábito que ella no había notado en él desde hacía varios años. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella tomando una copa. «Genial», respondió Garrison. «Por fin hemos terminado un gran proyecto. El jefe está muy contento». «¿Qué proyecto?». Garrison dudó un instante, pero se recuperó rápidamente. «Optimización de la cadena logística para un cliente asiático. Son detalles aburridos, pero el resultado es impresionante». Merritt asintió con la cabeza, fingiendo creerle. Sabía que Garrison estaba mintiendo. Su empresa no trabajaba con clientes asiáticos, sino que se especializaba en transporte nacional. Pero decidió no pillarle en su mentira. No ahora. «¿Y tú qué tal?», preguntó Garrison, con evidente deseo de cambiar de tema. «Nada especial», respondió Merritt encogiéndose de hombros. «Lo de siempre. Creo que voy a tomarme una semana de vacaciones el mes que viene». «¿Vacaciones?». Garrison frunció el ceño. «¿Para qué?». «Solo para descansar. Quizás visitar a mis padres». «Ah». Su rostro se iluminó. «Buena idea. Lástima que no pueda acompañarte. El mes que viene tenemos reuniones importantes con nuevos clientes». «Claro», dijo Merritt. «Lo entiendo». Cenaron hablando de temas sin importancia, evitando, como de costumbre, todo lo que pudiera causar tensión. Garrison estaba inusualmente hablador, contando chistes e historias que, según él, habían sucedido en el trabajo. Merritt se reía en los momentos adecuados y mantenía la conversación, sorprendida de lo fácil que les resultaba a ambos jugar a la normalidad. Después de cenar, Garrison dijo que tenía que trabajar y se fue al dormitorio con su portátil. Merritt se quedó en la cocina, aparentemente recogiendo los platos, pero en realidad escuchando. Oía que hablaba con alguien, en voz baja, íntimamente, riéndose a veces, no como alguien que habla de trabajo. Cuando por fin salió, Merritt ya estaba sentada en el salón con un libro, fingiendo estar absorta en la lectura. «¿Todo bien?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, solo estaba revisando algunos detalles con un colega», respondió Garrison. «¿Te vas a acostar pronto?». «En un par de páginas», dijo Merritt. Garrison asintió y se dirigió al baño. En cuanto se cerró la puerta, Merritt dejó el libro y se dirigió rápidamente al dormitorio. El portátil de Garrison estaba sobre la cama, con la pantalla apagada, pero el dispositivo seguía funcionando. Abrió la tapa con cuidado, esperando que no hubiera bloqueado la sesión. La pantalla se iluminó, mostrando la página con los billetes de avión. Garrison no solo había comprado un billete a Costa Rica, sino que ahora también había reservado un vuelo de San José a Panamá, que salía 2 días después de su llegada a Costa Rica. Merritt se apresuró a hojear la página en busca de más información, pero oyó que se cerraba el grifo del baño y cerró rápidamente el portátil, volviendo al salón. Por la noche, mientras Garrison dormía, Merritt se quedó despierta, dándole vueltas a la situación. El plan de su marido se hacía cada vez más claro: huir con su dinero, desaparecer en un país sin tratado de extradición con Estados Unidos, tal vez incluso utilizar Costa Rica como punto de paso antes de desaparecer definitivamente en Panamá. Por la mañana, cuando Garrison se fue a trabajar, Merritt llamó a la fábrica y dijo que no se encontraba bien y que no iría a trabajar. Luego se sentó frente al ordenador y comenzó su propia investigación. Primero comprobó el estado de sus cuentas. La cuenta principal con el saldo de la herencia estaba a salvo, sin operaciones sospechosas.
A continuación, comprobó su historial crediticio para asegurarse de que Garrison no había solicitado ningún préstamo a su nombre. Todo estaba en orden. Al menos en ese aspecto, no había cruzado la línea. A continuación, Merritt empezó a buscar en Google información sobre países sin extradición y sobre cómo desaparece la gente para empezar una nueva vida. Le sorprendió la cantidad de recursos dedicados a este tema. Foros, blogs, incluso libros sobre cómo desaparecer y empezar de cero. Al parecer, Costa Rica y Panamá eran destinos populares gracias a su belleza natural, sus bajos impuestos y los requisitos relativamente sencillos para obtener la residencia. Merritt se sumergió en la lectura, tratando de entender qué planeaba Garrison y cómo podía adelantarse a él. Tras varias horas de investigación, se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez. Lo primero que hizo fue llamar al banco y cambiar la contraseña de acceso online a su cuenta personal, donde guardaba la mayor parte de la herencia. A continuación, se puso en contacto con el abogado que la estaba ayudando con los trámites de la herencia y concertó una cita para el día siguiente. Durante la reunión, Merritt explicó la situación, tratando de sonar lo más objetiva posible, aunque por dentro estaba muy alterada. «No estoy segura de las intenciones de mi marido», le dijo al abogado, un hombre de mediana edad llamado Noah Ashton. «Pero tengo motivos para creer que podría intentar acceder a mi herencia sin mi consentimiento». «Entiendo», asintió Noah. «¿Qué medidas de precaución ha tomado ya?» Merritt le contó que había cambiado las contraseñas y transferido la mayor parte del dinero a una cuenta separada. «Es un buen comienzo», dijo el abogado, «pero si está realmente preocupada, le recomendaría transferir la mayor parte de los fondos a una nueva cuenta en otro banco, a su nombre únicamente, y tal vez incluso considerar la posibilidad de transferir temporalmente parte del dinero a inversiones seguras a las que sea más difícil acceder». Merritt aceptó sus consejos y pasaron la siguiente hora elaborando una estrategia para proteger sus activos. Al final de la reunión, tenía un plan de acción claro que comenzó a poner en práctica ese mismo día. Abrió una nueva cuenta en otro banco y transfirió allí $500,000. Invirtió otros 100,000 en bonos del Estado a través de un tercer banco. En la cuenta original dejó una cantidad suficiente para los gastos diarios y para no levantar sospechas en Garrison si de alguna manera conseguía acceder a la información, pero proteger el dinero era solo una parte de su plan. Ahora Merritt tenía que decidir qué hacer con Garrison. ¿Enfrentarse a él? ¿Divorciarse? ¿O algo más? La idea se le ocurrió cuando pasaba por delante de una tienda de artículos de broma en un centro comercial. En el escaparate había expuestos diversos artículos divertidos, entre ellos fajos de billetes de juguete que parecían casi reales. Merritt se detuvo a mirarlos y, de repente, todo encajó. Entró en la tienda y compró varios paquetes de billetes de $100 de juguete. El vendedor, un chico joven con muchos piercings, la miró extrañado cuando ella le preguntó si parecían reales. «Lo suficiente como para engañar a alguien que los vea de lejos», respondió. «Pero tienen una nota que dice que no es dinero real. Ya sabe, para no tener problemas con la ley». Merritt asintió. Eso era suficiente para sus propósitos. Al salir de la tienda, empezó a pensar en los siguientes pasos de su plan. En casa, examinó detenidamente los billetes de recuerdo. Realmente tenían buen aspecto, el tamaño y el color eran correctos, e incluso la textura del papel era similar. Pero, tal y como había dicho el vendedor, tenían pequeñas inscripciones que decían «copia» y «no es un medio de pago legal». Estas inscripciones solo se podían ver si se miraban con atención, especialmente en penumbra o de un vistazo rápido, pasaban desapercibidas. Merritt extendió los billetes sobre la mesa, calculando cuántos más tenía que comprar. Si Garrison planeaba quedarse con toda su herencia, necesitaría muchos billetes falsos.
Sin embargo, era poco probable que pudiera llevarse físicamente $87,000 en efectivo. Era demasiado voluminoso y pesado. Lo más probable era que contara con acceso a sus cuentas bancarias o que planease llevarse solo una parte en efectivo. ¿Pero cuánto exactamente? Merritt trató de ponerse en el lugar de Garrison. Si ella planeaba huir a otro país, ¿cuánto dinero en efectivo se llevaría? ¿50,000? ¿100? ¿200? Al final, decidió prepararse para el peor de los casos. Al día siguiente, volvió a la tienda de artículos de broma y compró varios paquetes más de dinero falso, ignorando la mirada de extrañeza del dependiente. Luego, visitó otras 2 tiendas similares en los barrios vecinos, recogiendo todo el dinero falso que pudo encontrar. En casa, extendió todos los billetes sobre la cama y comenzó a formar fajos, tratando de que parecieran paquetes de banco auténticos. Incluso encontró en Internet imágenes de cintas bancarias para envolver los fajos de billetes y las imprimió en una impresora a color, y luego envolvió cuidadosamente cada fajo. El resultado era impresionante. Una pila de dinero falso que, a primera vista, parecía una fortuna. Pero, ¿dónde guardar esos billetes falsos para que Garrison los encontrara cuando llegara el momento? Y, lo que es más importante, ¿cómo asegurarse de que él creyera que se trataba de una herencia real y no de una parte de su patrimonio? Merritt se puso a pensar. Tenía que inventarse una historia creíble sobre por qué guardaba una suma tan grande de dinero en efectivo en casa, algo que Garrison se tragaría fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta la idea que tenía de ella como una persona ingenua y predecible. Al final, decidió utilizar lo más obvio, el miedo a la quiebra bancaria. Era bastante creíble, sobre todo después de varias quiebras bancarias sonadas en los últimos años. Podría decir que había decidido guardar parte de la herencia en efectivo, por si acaso. Garrison probablemente lo consideraría una tontería, pero encajaba con su personalidad. Ahora solo quedaba decidir dónde guardar el dinero. Debía estar bien escondido para que Garrison no lo encontrara por casualidad, pero no tanto como para que no pudiera encontrarlo si lo buscaba a propósito. Y el lugar debía ser tal que Garrison creyera que ella realmente podría haberlo elegido para guardar una gran suma de dinero. Merritt examinó la casa, evaluando las diferentes opciones. Debajo del colchón, demasiado obvio. En el congelador, quizás, pero el dinero podría estropearse con la humedad. En un libro con páginas recortadas, demasiado poco espacio para tal cantidad. Finalmente, su mirada se posó en una vieja maleta que guardaban en el estante superior de su armario. Rara vez la usaban, solo para viajes largos, que en los últimos años casi no habían hecho. La maleta era lo suficientemente grande como para guardar todo el dinero falso y tenía una cerradura con código, lo que le daba más credibilidad. Merritt sacó la maleta, la limpió y metió dentro los fajos de billetes de juguete cuidadosamente empaquetados. Encima añadió varios billetes de $100 auténticos, por si Garrison decidía comprobar su autenticidad. Luego cerró la maleta y estableció un código sencillo, el día de su boda, que Garrison podría adivinar fácilmente. Devolvió la maleta al estante, pero la sacó un poco hacia adelante para que se viera más de lo habitual. Luego hizo otra cosa. Dejó una nota en la mesa del dormitorio con un recordatorio. No olvidar el código de la maleta, 22 de julio, la fecha de su boda. Ahora solo quedaba esperar y observar. Merritt estaba segura de que Garrison seguiría buscando su dinero y, tarde o temprano, daría con la maleta. Y cuando eso ocurriera, lo más probable era que pensara que había encontrado un tesoro. Quedaba un problema. ¿Cómo hacer para que Garrison intentara robar el dinero antes de su partida? Si encontraba la maleta demasiado pronto, podría cambiar de planes. Si era demasiado tarde, podría no tener tiempo de reaccionar. Merritt decidió acelerar un poco los acontecimientos. Por la noche, mientras cenaban,
Ella dijo como de pasada. Por cierto, se me olvidó decírtelo. He convertido parte de la herencia en efectivo. Garrison se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Para qué?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. Solo por precaución, respondió Merit encogiéndose de hombros. Después del escándalo bancario del mes pasado, no me siento cómoda teniendo todo el dinero en un solo lugar. ¿Y dónde lo guardas? Garrison intentó ocultar su interés, pero sus ojos lo delataron. En un lugar seguro, sonrió Merit. No te preocupes, solo creo que es peligroso guardar tal cantidad en casa, dijo Garrison. ¿Quizás deberías alquilar una caja de seguridad? Quizás, asintió Merit. Lo pensaré. El resto de la noche transcurrió en un ambiente extraño. Garrison intentaba comportarse con normalidad, pero Merit notaba cómo su mirada vagaba por la habitación, como buscando pistas. Incluso se ofreció a limpiar el vestidor, una tarea de la que normalmente se escaqueaba por todos los medios. «Hoy no», dijo Merit. «Estoy demasiado cansada. Quizá el fin de semana». Garrison asintió, pero parecía decepcionado. Merit casi podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, tratando de averiguar dónde podría haber escondido el dinero. Por la noche, fingiendo estar dormida, Merit oyó a Garrison levantarse de la cama y salir silenciosamente de la habitación. Abrió ligeramente los ojos y vio la luz de su teléfono móvil brillando en el pasillo. Estaba buscando, y pronto lo encontraría. Merit sonrió en la oscuridad y cerró los ojos. Todo iba según lo previsto. Al día siguiente, Merit se dio cuenta de que la maleta que estaba en la estantería estaba ligeramente desplazada. Comprobó su contenido. Todo estaba en su sitio, el dinero falso estaba tal y como lo había dejado, pero era evidente que alguien había abierto la maleta y había examinado su contenido. Merit volvió a colocar la maleta en su sitio y continuó con su día como de costumbre. Por la noche, Garrison se mostró especialmente atento y cariñoso. Preparó la cena, abrió una botella de vino e incluso le hizo un cumplido por su nuevo peinado, aunque ella no se había cortado el pelo en meses. «Estás muy animado hoy», comentó Merit. «Solo es un buen día», sonrió Garrison. «Y he pensado en lo que dijiste sobre las vacaciones. Quizás deberíamos irnos juntos a algún sitio. Hace mucho que no nos tomamos unas vacaciones». Merit apenas pudo contener una sonrisa. Ahora que había encontrado el dinero, sus planes habían cambiado claramente. «Quizás», dijo ella. «¿A dónde te gustaría ir?» «He oído que Costa Rica es preciosa en esta época del año», comentó Garrison, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Costa Rica?» Merit fingió sorpresa. «¿Por qué allí?» «Playas, selva, volcanes», respondió Garrison encogiéndose de hombros. «Y no es muy caro». «Suena interesante», asintió Merit. «Piénsalo». Ella vio cómo habían cambiado sus planes. Ahora que había encontrado la maleta con el Kigimsal, probablemente estaba pensando en cómo llevárselo y, por lo que parecía, había decidido primero convencerla de que fuera con él y luego desaparecer una vez allí, en Costa Rica. Merit siguió interpretando su papel, fingiendo que no sospechaba nada. Incluso empezó a ver la idea de unas vacaciones juntos, mirando los folletos sobre Costa Rica que Garrison había traído a casa, pero al mismo tiempo seguía observando y preparándose. Revisaba regularmente la maleta para asegurarse de que el dinero falso seguía allí. Controlaba los movimientos de su cuenta conjunta y observaba cómo desaparecía poco a poco el dinero, en pequeñas cantidades que, por separado, no levantaban sospechas. Y esperaba el momento en que Garrison hiciera su jugada. Finalmente, 3 días antes de la fecha prevista para su salida a Costa Rica, Merit notó señales de que el momento se acercaba. Garrison comenzó a trabajar hasta tarde, pero su coche no estaba aparcado cerca de la oficina cuando ella pasaba por allí. Empezó a llevar una mochila al trabajo,
aunque antes siempre había usado solo un maletín. Y lo más importante, se volvió más impaciente, más nervioso, como alguien que se prepara para dar un paso importante. Merritt redobló su vigilancia. Revisaba la maleta 2 veces al día, colocando cuidadosamente señales, pequeños objetos cuya posición le permitía determinar si alguien había tocado la maleta en su ausencia. Incluso instaló una cámara en miniatura en una esquina del vestidor, apuntando hacia el estante donde estaba la maleta, y preparó el último detalle de su plan, un nuevo teléfono, del que Garrison no sabía nada y al que iba a transferir todos los contactos importantes. Un teléfono que se quedaría con ella cuando Garrison desapareciera con la maleta llena de dinero falso. Ahora solo quedaba esperar. Merritt se despertó con el sonido de la puerta principal al cerrarse. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana, demasiado temprano incluso para Garrison, que solía levantarse a las 6. Extendió con cuidado la mano hacia el otro lado de la cama. Estaba vacío y frío. La almohada estaba aplastada, pero la manta estaba cuidadosamente extendida, como si él hubiera intentado que su ausencia no llamara la atención. Se levantó y se acercó a la ventana. A través de la niebla matinal, típica de Daly City, vio a Garrison cargando algo en el maletero de su coche. Incluso desde la distancia, reconoció su vieja maleta, la misma en la que guardaban el dinero de recuerdo. Su corazón comenzó a latir más rápido. El momento que había estado esperando por fin había llegado. Garrison miró hacia la casa como si estuviera comprobando que nadie lo observaba, luego se subió al coche y se marchó. Merritt se alejó de la ventana y se sentó en el borde de la cama. Sentía una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, ira, pero sobre todo determinación. 10 años de matrimonio llegaban a su fin de la manera más inesperada. Se acercó al vestidor y revisó el estante donde antes estaba la maleta. Estaba vacío, como esperaba. Luego, Merritt sacó su teléfono y revisó la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado unos días antes. La grabación mostraba a Garrison entrando silenciosamente en el vestidor alrededor de las 4 de la madrugada, sacando la maleta, revisando su contenido a la tenue luz del teléfono y luego cerrándola y llevándosela. La expresión de su rostro en el vídeo era casi cómica, una mezcla de codicia, excitación y triunfo. Parecía un niño que había robado una lata de galletas, solo que lo que estaba en juego era mucho más. $870,000. Al menos eso creía él. Merritt borró el vídeo y apagó la cámara. Ya no la necesitaba. Ahora solo quedaba esperar la inevitable llamada. Bajó a la cocina y preparó un café. Luego se sentó a la mesa, mirando el reloj. Eran las 5:45. El avión de Garrison debía despegar a las 9:15. Teniendo en cuenta el tiempo que tardaría en llegar al aeropuerto y facturar, le quedaba aproximadamente 1 hora para darse cuenta del cambio y reaccionar, si es que tenía pensado volver a revisar el contenido de la maleta antes de embarcar. Merritt sorbió el café mientras pensaba en lo que haría él. Lo más probable era que no abriera la maleta en un lugar público, sobre todo si creía que había una gran cantidad de dinero en efectivo dentro. Era demasiado arriesgado, pero tal vez quisiera contar el dinero en el coche o en el baño del aeropuerto antes de abandonar definitivamente el país. ¿Y qué haría cuando descubriera el engaño? ¿La llamaría furioso? ¿Volvería a casa? ¿O se marcharía de todos modos para evitar la confrontación? Merritt no estaba segura, pero se preparó para cualquier eventualidad. Las 6:30. El teléfono seguía en silencio. Merritt encendió la televisión, pero no podía concentrarse en la pantalla. Sus pensamientos estaban ocupados con Garrison y su reacción al dinero de recuerdo. Se imaginaba cómo abriría la maleta, vería los fajos de billetes cuidadosamente empaquetados y al principio se alegraría, pero luego vería las pequeñas letras «Copia» y su alegría se convertiría en conmoción y furia. Las 7:15.
Sonó el teléfono. Pero no era Garrison, sino el trabajo. Tasha, su compañera, le preguntaba si iba a ir a trabajar ese día. Merritt se disculpó y le dijo que no se encontraba bien y que había decidido tomarse el día libre. Tasha le expresó su pesar y le deseó una pronta recuperación. Las 8:05. El teléfono volvió a sonar y esta vez apareció el nombre de Garrison en la pantalla. Merritt respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón, y respondió con la voz más somnolienta posible. «¿Hola? Buenos días, cariño». La voz de Garrison sonaba anormalmente alegre y un poco tensa. «Perdona por despertarte». «¿Garrison?» Merritt fingió sorpresa. «¿Dónde estás?» «Me he despertado y no estabas aquí». «Sí, perdona por no dejarte una nota. Me han llamado urgentemente al trabajo», dijo rápidamente, como si temiera que ella le interrumpiera. «Escucha, te llamo para decirte que tengo que volar urgentemente a Chicago. Hay una crisis con un cliente, acaba de llamar mi jefe». «¿A Chicago?» Merritt siguió fingiendo sorpresa. «¿Para cuánto tiempo?» «No lo sé exactamente. Quizá una semana». Harrison hizo una pausa. «No te preocupes, te llamaré cuando llegue». Merritt contuvo una risita. Chicago. Incluso ahora seguía mintiendo. Casi podía verlo en el aeropuerto, de pie en el mostrador de facturación para coger un vuelo a San José, Costa Rica, inventando excusas. «Está bien», dijo ella. «Buen viaje». «Gracias». Su voz sonaba aliviada. «Y, Merritt, te quiero». Esas palabras, que no había oído de él en mucho tiempo, ahora sonaban vacías y falsas. Las palabras de un hombre que creía que ya la había robado y había huido con el botín. «Yo también», mintió ella. «Cuídate». La llamada terminó y Merritt dejó el teléfono sobre la mesa. Esperaba sentir dolor o ira, pero en su lugar solo sentía vacío. Era como si Garrison hubiera muerto para ella hacía mucho tiempo y esa llamada fuera solo una formalidad, una confirmación de lo que ya sabía. Miró el reloj. Eran las 8:10. Quedaba poco más de una hora para el vuelo. Si Garrison aún no había abierto la maleta, lo haría muy pronto. Merritt decidió mantenerse ocupada para no mirar constantemente el teléfono. Se duchó, se vistió y ordenó el apartamento. Era extraño darse cuenta de que ya no era su hogar. Ahora era solo su espacio y podía cambiarlo todo como quisiera. A las 9:05 el teléfono vibró. Era un mensaje de Garrison. No había ningún texto, solo una foto. Merritt la abrió y vio un selfie de su marido delante del panel de salidas del aeropuerto. Su rostro irradiaba una sonrisa triunfante. Debajo de la foto había una leyenda. «Pronto estaré en la playa con un cóctel». Merritt negó con la cabeza. Al parecer, aún no había abierto la maleta o había decidido seguir jugando hasta el final. En cualquier caso, el desenlace estaba cerca. No respondió al mensaje y volvió a sus quehaceres. 10 minutos más tarde, sonó otra llamada de Garrison. Esta vez, Merritt no se apresuró a responder, dejando que el teléfono sonara varias veces antes de descolgar. «¿Sí, Garrison?» «Eres una mierda». Su voz temblaba de rabia. «Lo sabías, lo has planeado todo». Así que por fin había abierto la maleta. Merritt respiró hondo, sintiendo una extraña calma. «¿De qué estás hablando?», preguntó con tono inocente. «No te hagas la inocente», siseó Garrison. «La maleta, el dinero, lo has cambiado». «¿Qué maleta?», insistió Merritt. «¿Qué dinero? Garrison, ¿estás bien?» «Basta de juegos», su voz se quebró. «Sé que sabes de mis planes. ¿Dónde está el dinero de verdad?» Merritt decidió dejar de fingir. No tenía sentido seguir jugando cuando ya se habían quitado las máscaras. «En un lugar seguro», dijo fríamente. «Donde nunca podrás encontrarlo». Hubo una pausa. Ella oía la respiración pesada de Garrison y los sonidos amortiguados del aeropuerto de fondo. «No lo entiendes», dijo él finalmente, cambiando de táctica. «No es lo que piensas. Iba a volver. Solo era
Un plan temporal. Claro, respondió Merritt secamente. Por eso compraste un billete de ida y buscaste información sobre países sin extradición, porque pensabas volver. ¿Me has estado siguiendo? La indignación en su voz sonaba casi cómica. No hace falta ser un espía para darse cuenta de lo obvio, Garrison. No eres tan bueno engañando como crees. Merritt, escucha. Su tono se volvió suplicante. Todo se puede explicar. Quedemos y hablemos. Volveré a casa ahora mismo. No te molestes, respondió Merritt secamente. Tus cosas estarán en la puerta. Ya he cambiado las cerraduras. Era mentira. Aún no había cambiado las cerraduras, pero pensaba hacerlo ese mismo día. Garrison no lo sabía y, a juzgar por su reacción, se lo creyó. «No puedes echarme así», gritó él. «También es mi casa». «¿La casa que ibas a abandonar y huir con mi dinero?» Merritt sintió cómo la ira crecía dentro de ella. «¿La casa cuya hipoteca pagué en su totalidad con mi herencia? ¿Esta casa?» Garrison se quedó en silencio. Evidentemente, no esperaba que ella estuviera tan bien preparada. «Escucha», comenzó de nuevo, esta vez en voz más baja. «Reconozco que cometí un error, un gran error, pero podemos arreglarlo. 10 años de matrimonio, 10 años de mentiras», lo interrumpió Merritt. 10 años en los que me has utilizado, has pedido préstamos a mis espaldas y ahora intentas robarme mi herencia. No, Garrison. Se acabó. Merritt, por favor, abre la maleta, dijo ella de repente. ¿Qué? Parecía desconcertado. Ya la he abierto. Están ahí esos billetes falsos. Ábrela otra vez, insistió Merritt. Y mira bien el dinero. Ella oyó ruidos, el clic de la cerradura, un crujido. Sí, son falsos, dijo Garrison irritado. Son billetes de recuerdo. ¿Y qué? Lee lo que pone. Pausa. Luego, un insulto ahogado. No es moneda de curso legal, leyó él. Réplica. ¿Y qué? Ahora piénsalo, dijo Merritt. Ibas a huir con dinero falso a un país donde no hablan inglés. ¿Qué crees que habría pasado si hubieras intentado pagar con eso allí? Silencio. Ella casi podía oír cómo le daba vueltas a la cabeza, dándose cuenta del horror de la situación. Me habrían arrestado, dijo él por fin, por intentar usar dinero falso. Exacto, confirmó Merritt. En un país donde no conoces a nadie, sin dinero de verdad, sin billete de vuelta. ¿Tú lo has planeado todo? En su voz se percibía algo parecido al respeto. Claro. ¿Creías que era tan tonto como para no darme cuenta de que te estabas preparando para huir? Las llamadas extrañas, los nuevos upazo, la búsqueda de propiedades en países sin extradición. Garrison, eras ridículamente predecible. Se quedó callado de nuevo, aparentemente reflexionando sobre la situación. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba completamente diferente, fría y calculadora. Está bien, me has pillado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? Ya lo he pedido, mintió Merritt. En realidad, solo tenía intención de ponerse en contacto con un abogado ese mismo día. Los papeles estarán esperando tu firma. ¿Y si no firmo? Entonces entregaré a la policía pruebas de que planeabas un robo a gran escala. Tengo un vídeo en el que se te ve cogiendo la maleta, tengo tus búsquedas en internet, tengo los billetes, más que suficiente para acusarte. Era un farol. Merritt no estaba segura de que las acciones de Garrison constituyeran un delito penal, pero él no lo sabía. No lo harías, dijo él con inseguridad. Ponme a prueba, dijo ella con voz firme. De nuevo, silencio. Luego, un suspiro. ¿Qué quieres? El divorcio. Limpiamente y rápido. Firmas los papeles, renuncias a todos los derechos sobre la casa y mi herencia, recoges tus cosas y desapareces de mi vida. Para siempre. ¿A cambio de qué? A cambio, no presentaré cargos ni le diré a todos nuestros conocidos que intentaste huir con mi dinero. Necesito pensarlo, dijo Garrison. No, lo interrumpió Merritt.
No hay nada que pensar. Decídete ahora, sí o no. Ella lo oyó suspirar profundamente. Está bien, dijo él finalmente. Estoy de acuerdo, pero necesito dinero para empezar. Al menos un poco. No tengo casi nada. Merit se rió con amargura. Después de todo lo que has hecho, ¿todavía me pides dinero? ¿En serio? Merit, por favor. Su voz sonaba casi lastimera. No puedo empezar de cero sin... ¿Y cómo crees que debería empezar de cero después de que me quitaras todo mi dinero? Lo interrumpió ella. ¿Has pensado en eso? Garrison se quedó callado. No, dijo finalmente. No lo he pensado. Exacto. Merit sintió cómo la ira justificada crecía dentro de ella. Solo pensabas en ti mismo. Siempre. Pero ¿sabes qué? Te daré dinero. Por lástima. $3,000. Están en el bolsillo lateral de la maleta. Dinero de verdad, no de juguete. En realidad solo había $500, pero Merit quería que lo comprobara. ¿En el bolsillo lateral? Garrison claramente no la creía. Espera, ella oyó un ruido, luego un grito de sorpresa. Aquí no hay 3,000, dijo él acusadoramente. Solo 500. Oh, lo siento. Su voz resumaba sarcasmo. Mentí. ¿Conoces esa sensación, verdad? Merit. No, Garrison, lo interrumpió ella de nuevo. Ya basta. $500 es todo lo que vas a recibir. Considéralo el pago por los 10 años de tu vida que me has quitado. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó él, y por primera vez se percibía verdadera desesperación en su voz. No puedo volver al trabajo. Les dije que renunciaba. No es mi problema, respondió Merit con frialdad. Quizás podrías llamar a tu Laurel, a ver si quiere estar contigo cuando se entere de que no habrá dinero. ¿Sabes lo de Laurel? Garrison parecía conmocionado. Ya te dije que no eres tan buen mentiroso como crees. Encontré vuestra correspondencia hace un mes. Merit, yo... Ya basta, Garrison. Su paciencia se agotó. No quiero oír más excusas. Vuelve a casa, recoge tus cosas y desaparece. Tienes 3 horas antes de que vuelva. Después, todo lo que quede irá a la basura. Esto no es... Merit no le dejó terminar y colgó. Bloqueó su número y se recostó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Todo había terminado. 10 años de matrimonio habían terminado con una llamada desde el aeropuerto y una maleta llena de dinero falso. Se quedó inmóvil durante unos minutos, dejando que las emociones la inundaran. Ira, dolor, decepción, pero también una extraña sensación de libertad. Era como si una pesada carga que había llevado durante años hubiera caído de repente de sus hombros. El teléfono vibró. Era una notificación del banco. Abrió la aplicación y vio que Garrison había intentado acceder a su cuenta. Al parecer, aún no había perdido la esperanza de conseguir el dinero. Merit negó con la cabeza y cerró la aplicación. Sus fondos estaban a salvo, repartidos entre varias cuentas que él desconocía. Se levantó y empezó a prepararse. Tenía que reunirse con su abogado para iniciar oficialmente el proceso de divorcio y luego pasar por la cerrajería para cambiar las cerraduras de la casa. Una nueva vida comenzaba en ese mismo instante y no iba a perder ni un minuto lamentándose. Cuando Merit salió de casa, su teléfono volvió a sonar. El número era desconocido, pero supuso que era Garrison llamando desde otro teléfono. No respondió y apagó el sonido. Lo que quisiera decirle ya no importaba. Se subió al coche y se marchó sin mirar atrás. En el espejo retrovisor se veía su casa, ahora solo su casa, que se iba haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer tras una curva. Simbólico, pensó Merit, como Garrison en su vida. En el silencio del coche, por fin se permitió sonreír. La libertad tenía un sabor dulce y ella iba a disfrutarlo al máximo. Garrison Tanner miraba impotente la pantalla de su teléfono. El número no está disponible. Era la 15ª llamada en las últimas 2 horas y el resultado siempre era el mismo. Merit había bloqueado su número,
Intentó llamar desde el teléfono de un transeúnte, pero tampoco tuvo suerte. O ella había bloqueado todos los números desconocidos o ya había cambiado el suyo. Estaba sentado en la cafetería del aeropuerto, con una taza de café intacta delante de él y, a su lado, la maleta maldita con el dinero inútil para souvenirs. La conciencia de su propia estupidez le invadió como una ola. ¿Cómo no se había dado cuenta del cambio? ¿Cómo había podido engañarle así? Garrison recordó la sensación de triunfo con la que había salido de casa por la mañana, la certeza de que había burlado a su mujer, de que en unas horas estaría en un avión con casi $1.000.000, rumbo a una nueva vida. Y ahora estaba atrapado en el aeropuerto, sin dinero, sin plan y con su vida desmoronándose ante sus ojos. Sacó el teléfono y abrió el mensajero. «Laurel, tenemos que hablar. Hay un problema». El mensaje llevaba 1 hora sin leerse. Envió otro. «Por favor, responde. Es importante». Silencio. Por fin, el teléfono vibró. «¿Qué ha pasado?», respondió ella con un mensaje breve, sin los emoticonos y los corazones habituales. «El plan se ha ido al traste. Merit se ha enterado de todo». Pausa. Luego, ¿qué quieres decir con passier? De nosotros, del dinero, de Costa Rica. Ha cambiado el dinero por billetes falsos. Larga pausa. Garrison vio que Laurel escribía, se detenía y volvía a escribir. Finalmente llegó la respuesta. ¿Entonces no hay dinero? Garrison sintió que algo se rompía dentro de él. No, ¿cómo estás? Ni, ¿qué hacemos? Sino, ¿no hay dinero? Eso lo decía todo. No, solo $500 y un billete a Costa Rica. La respuesta llegó casi al instante. Lo siento, Garrison, pero no puedo arriesgarme así. Tengo un hijo, ya me entiendes. Laurel no tenía ningún hijo. Era una mentira que utilizaba cuando quería evitar encontrarse con él. Él creía que conocía todos sus secretos, pero al parecer se había equivocado. Laurel, lo habíamos planeado, teníamos un futuro construido con el dinero de tu mujer. Sin él, no hay futuro. Lo siento, no me escribas más. Y silencio. Garrison miró la pantalla, sin poder creer lo que veían sus ojos. Laurel también lo había abandonado, al primer indicio de problemas. ¿Había algo real en su relación o siempre había sido solo un plan para quedarse con el dinero de Merit? Levantó la vista y vio su reflejo en la mampara de cristal de la cafetería. Un rostro cansado, ojeras, mirada perdida. Era la mirada de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse y que sabía que él mismo era el culpable de ese desastre. Garrison se terminó el café frío y decidió que tenía que volver a casa. Quizás podría hablar con Merit en persona, explicarle, pedirle perdón. No es que realmente se arrepintiera, pero la vida sin techo y sin medios de subsistencia le parecía una perspectiva muy desagradable. Tomó un taxi hasta su casa en Daly City. Durante todo el trayecto ensayó su discurso, en parte disculpas, en parte acusaciones. Al fin y al cabo, fue Merit quien le tendió la trampa, y en parte súplicas para que le diera una segunda oportunidad. Siempre se le había dado bien convencer a la gente, sobre todo cuando se trataba de sus propios intereses. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Garrison vio una furgoneta desconocida en la entrada. 2 hombres vestidos como mozos de mudanza sacaban cajas de la casa. Salió del taxi, pagó y se acercó. En el césped frente a la casa había varias cajas con su ropa, sus libros y sus objetos personales. El ordenador en su funda, un viejo trofeo de tenis de la universidad, botas de invierno. Merit no había perdido el tiempo. ¡Eh!, gritó a los trabajadores. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los mozos se volvió. ¿Es usted Garrison Tanner? Sí, esta es mi casa. Entonces esto es para usted, dijo el obrero tendiéndole un sobre. La señora pidió que se lo entregáramos. Garrison tomó el sobre y lo abrió. Dentro había documentos de divorcio con una nota adjunta,
Fírmalo y déjalo a los obreros. Es la mejor oferta que vas a recibir. Mañana presentaré la demanda ante el tribunal. Con o sin pruebas de tu fraude, tú decides. Se dejó caer impotente sobre una de las cajas. Merritt no bromeaba. Realmente lo había echado de su vida y con una eficacia aterradora. Garrison intentó entrar en la casa, pero descubrió que realmente habían cambiado las cerraduras. «No puede entrar, señor», dijo el segundo mozo. «Tenemos órdenes estrictas». «Pero es mi casa». «No según nuestros documentos», dijo el trabajador mostrando algún tipo de documento. «Aquí dice que la casa pertenece a Merritt Winthrop. Usted solo tiene derecho a recoger los objetos personales que ya hemos sacado». Garrison quiso protestar, pero comprendió que era inútil discutir. Recordó que Merritt había pagado la hipoteca con su herencia y que ahora la casa le pertenecía oficialmente. Recordó haber firmado unos documentos unas semanas antes, sin prestar mucha atención, documentos que probablemente le transferían todos los derechos de propiedad. Revisó los documentos del divorcio. Todo estaba redactado de forma clara y tajante. Merritt no exigía pensión alimenticia ni compensación alguna, pero tampoco ofrecía dividir los bienes. De hecho, se quedaba con todo, excepto sus pertenencias personales y lo que pudiera llevarse consigo en ese momento. Garrison firmó los papeles. No tenía otra opción y lo sabía. Podría haber intentado luchar en los tribunales, pero no tenía dinero para un buen abogado ni muchas posibilidades de ganar, teniendo en cuenta las pruebas que Merritt tenía de sus intenciones. Mientras los mozos seguían sacando cajas, Garrison llamó a su amigo Jeff, el único que, según esperaba, podría ayudarlo en esta situación. «Soy yo, Jeff», dijo cuando él respondió. «Necesito ayuda. Tengo un gran problema». «¿Garrison?» La voz de Jeff sonaba sorprendida. «¿Qué ha pasado? ¿No deberías estar en el avión?» «El plan se ha ido al traste. Merritt se ha enterado de todo. Acabo de firmar los papeles del divorcio y me han echado literalmente de mi propia casa». Jeff silbó. «Vaya giro. Lo siento, amigo. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. ¿Podría quedarme en su casa un par de semanas hasta que encuentre un nuevo lugar?» Pausa. Una pausa demasiado larga. «Sabe, ahora no es el mejor momento», dijo Jeff finalmente. «Estamos haciendo reformas, la mitad de la casa está patas arriba. ¿No sería mejor que se buscara una habitación en un motel?» «No tengo prácticamente dinero», admitió Garrison. «¿Y qué hay de...? Ya sabes, el dinero de Merritt? Eso es parte del problema. Lo cambió. En lugar de dinero de verdad, en la maleta había billetes de recuerdo». Jeff se rió, pero luego, al darse cuenta de que se estaba riendo de la desgracia de su amigo, intentó disimular la risa con una tos. «Lo siento, pero es inesperado. Tu mujer era más lista de lo que pensabas». «Mi exmujer», corrigió Garrison con tristeza. «Escucha, hagámoslo así», dijo Jeff. «No puedo ofrecerte alojamiento, pero puedo prestarte algo de dinero. $1,000. Te bastará para una semana en un motel barato hasta que resuelvas la situación». Garrison quería rechazar la oferta con orgullo, pero sabía que no estaba en posición de ser exigente. «Gracias», dijo. «Te lo devolveré en cuanto pueda». «Claro», respondió Jeff en un tono que dejaba claro que no contaba con ello. «Nos vemos en una hora en el bar Mike's. ¿Lo conoces?» «Sí, gracias. Allí estaré». Garrison colgó el teléfono y miró sus pertenencias esparcidas por el césped, los miserables restos de su vida pasada. Pensó en tomar un taxi hasta el bar, pero decidió ahorrar dinero y llamó a un servicio de transporte compartido económico. Mientras esperaba el coche, metió lo más necesario en una pequeña maleta y pidió a los mozos que llevaran el resto a un almacén temporal que había pagado Merritt. Al menos se había ocupado de eso. Jeff ya lo estaba esperando en el bar, bebiendo cerveza. Le pasó el sobre en cuanto Garrison se sentó a la mesa. «$1,000, como prometí», dijo. «Y un consejo.
Busca trabajo lo antes posible. Cualquiera. He intentado ponerme en contacto con la oficina, dijo Garrison. Pero no quieren volver a contratarme. Renuncié oficialmente. ¿Renunciaste antes de recibir el dinero? Jeff levantó las cejas. No es el plan más inteligente. Estaba seguro de que todo saldría bien, murmuró Garrison. Bueno, ahora tendrás que empezar de cero, dijo Jeff, dando un sorbo a su cerveza. Escucha, no quiero ser grosero, pero lo que intentaste hacer estuvo mal. Merit no se merecía eso. Y yo me merecía 10 años de matrimonio sin perspectivas, replicó Garrison. Atrapado en un trabajo sin futuro, en una casa mediocre, con una mujer que hace tiempo que dejó de ser mi mujer. Podrías haber pedido el divorcio como una persona normal, señaló Jeff, en lugar de planear un robo y una huida. Garrison no respondió. En el fondo, sabía que Jeff tenía razón, pero admitirlo significaría reconocer el alcance de su error, de su caída moral, y no estaba preparado para eso. Terminaron sus cervezas en un silencio incómodo, luego Jeff se levantó. Tengo que irme. Buena suerte, Garrison. Espero sinceramente que puedas resolver esta situación. Le dio una palmada en el hombro a su antiguo amigo y se marchó, dejando a Garrison solo con sus pensamientos y el sobre con el dinero, la última tabla a la que podía aferrarse. Garrison se quedó sentado un rato más, luego encontró en internet un motel barato cerca de la ciudad y se dirigió allí. La habitación era pequeña y lúgubre, todo lo contrario al acogedor hogar que había dejado por la mañana. La cama tenía el colchón hundido, el baño tenía azulejos agrietados y la luz era tenue. Dejó la maleta en el suelo y se tumbó en la cama, mirando al techo. Todo había salido mal. Nada como él había planeado. En lugar de una lujosa villa en la costa de Costa Rica, se encontraba en un motel barato. En lugar de una nueva vida con laurel, soledad y un futuro incierto. En lugar de cientos de miles de dólares, un miserable millar de su antiguo amigo, que parecía no querer saber nada más de él. Garrison cerró los ojos, sintiendo cómo el cansancio y la desesperación lo invadían. Mañana tendría que empezar de nuevo, buscar trabajo, alojamiento, una nueva vida. Pero hoy solo podía quedarse tumbado y pensar en todo lo que había perdido. Al mismo tiempo, a 30 kilómetros de allí, Merit Winthrop estaba sentada en la terraza de su casa, contemplando la puesta de sol. A su lado había una copa de vino y sobre sus rodillas descansaba un ordenador portátil abierto con la confirmación de la reserva de unas vacaciones en Italia, un viaje con el que llevaba mucho tiempo soñando, pero que siempre había pospuesto debido a las objeciones de Garrison. Después de que los muderos se llevaran las cosas de su exmarido, se pasó todo el día eliminando cualquier rastro de su presencia en la casa. Cambió las sábanas, cambió los muebles de sitio, escondió las fotos y tiró todas las pequeñas cosas que le recordaban a él. Al atardecer, la casa ya tenía un aspecto diferente, más luminosa, más espaciosa, como si junto con Garrison se hubiera ido una especie de peso que oprimía el espacio. El abogado la llamó poco antes del atardecer para informarle de que Garrison había firmado todos los documentos sin objeciones. El proceso de divorcio sería rápido y relativamente indoloro, sobre todo teniendo en cuenta que no había disputas sobre los bienes. En unos meses sería oficialmente una mujer libre. Era extraño, pero Merit no sentía ni rencor ni dolor. Solo sentía alivio y la tranquila certeza de haber tomado la decisión correcta. Si Garrison no hubiera intentado robarle su herencia, quizá habría permanecido durante años en ese matrimonio muerto, convenciéndose a sí misma de que no era tan malo, de que se podía acostumbrar al distanciamiento y la indiferencia. Su traición, por dolorosa que fuera, se convirtió en el catalizador que la liberó. La obligó a ver la verdad sobre su relación y sobre él. El teléfono de Merit vibró. Era un mensaje de Tash, su compañera de trabajo y, quizás, su única amiga de verdad en los últimos años.
¿Cómo estás? ¿Todo ha ido bien? Merritt sonrió y respondió. Sí, todo bien. Ha firmado los papeles. Soy libre. Genial. ¿Lo celebramos mañana? ¿Cena en ese sitio nuevo del centro? Me encantaría. A las 7. Quedamos así. Y, Merritt, estoy orgullosa de ti. Has hecho lo correcto. Merritt colgó el teléfono y volvió a mirar la puesta de sol. Las nubes anaranjadas y rosadas flotaban lentamente sobre la bahía, y el aire olía a mar cercano y libertad. Dio un sorbo al vino, disfrutando del momento. De repente, el futuro parecía lleno de posibilidades. Podía volver a la universidad y obtener la maestría que siempre había soñado. Podía viajar, explorar el mundo sin preocuparse de que Garrison considerara sus planes demasiado caros o poco prácticos. Podía dedicarse a la caridad y utilizar parte de su herencia para ayudar a los demás. Incluso podía montar su propio negocio si quería. Pero lo más importante era que podía ser ella misma, sin concesiones, sin tener que adaptarse a las expectativas de los demás, sin la constante sensación de no ser lo suficientemente buena o de no esforzarse lo suficiente. Merritt cerró el portátil y se levantó de la silla. El aire de la tarde se estaba enfriando, pero no tenía prisa por entrar en casa. En lugar de eso, se dirigió al final de la terraza y se apoyó en la barandilla, contemplando las luces de la ciudad que se encendían lentamente abajo. 10 años atrás se había casado con Garrison con la esperanza de un futuro feliz. Hoy se había liberado de ese matrimonio, al darse cuenta de que la verdadera felicidad no la encontraría en una relación con un hombre que nunca la había apreciado de verdad, sino en la libertad de ser ella misma y vivir su propia vida. Levantó la copa como si estuviera haciendo un brindis. Por un nuevo comienzo, dijo Merritt en voz baja en la oscuridad de la noche, y le pareció que una ligera brisa se llevaba sus palabras y las transportaba lejos, hacia el horizonte, donde ya comenzaba su nueva vida. En ese momento, a miles de kilómetros de Daly City, en un pequeño pueblo costero de Costa Rica, una mujer llamada Laurel borraba todos los mensajes y fotos de Garrison Tanner de su teléfono. Luego abrió el navegador y reservó un billete a Panamá para la semana siguiente. Tenía su propio plan y su propio dinero ahorrado durante años de bahí similares con hombres como él. Garrison era solo el último de una larga lista y, al parecer, el más desafortunado. Pensó en Merritt, la mujer a la que nunca había conocido, pero de la que había oído hablar tanto a Garrison. Una mujer que había sido lo suficientemente inteligente como para descubrir su plan y burlarlos a ambos. Quizás, pensó Laurel, debería aprender de Merritt Winthrop. Mientras tanto, en un motel barato a las afueras de Daly City, Garrison Tanner seguía tumbado en la cama hundida, mirando al techo y sosteniendo en sus manos un billete de $100 de recuerdo, el último recuerdo de un plan casi perfecto que se había desmoronado por culpa de una mujer a la que él consideraba predecible e ingenua. Le dio la vuelta al billete y leyó la pequeña inscripción en el reverso. No es un medio de pago legítimo. Qué irónico, pensó. Qué metáfora perfecta de su vida, que ahora tampoco tenía ningún valor.